Buenos días, realmente un gusto estar de nuevo con ustedes y siempre con la expectativa de que estén bien, que estén motivados. Eh, Les pido perdón, tengo un perro, está ladrando eh, y estoy grabando en una zona cercana al perro. Disculpen estas interferencias acústicas. Esta primera diapositiva es básicamente para que siempre tengan en cuenta dónde remitirse al programa para estudiar la bibliografía obligatoria. Eh, Puede sonar repetitivo, pero he puesto ficha técnica de cátedra adjuntada al aula virtual, psicobiología experimental, la parte de introducción correspondiente a la clase teórica 2. Esta clase teórica la pongo así para mostrar que esto será la parte con audio, pertenece a la unidad 1, esta clase teórica 2, y como verán abajo, está la ficha técnica de cátedra, el formato PDF, que se adjunta al aula virtual, que es obligatoria, y ahí está el título de la clase, Métodos y técnicas de la investigación psicobiológica, correspondiente a la clase teórica 2. Esta información de la ficha técnica de cátedra, con formato PDF, la voy a repetir en la próxima diapositiva para que les quede claro que es eso lo que hay que estudiar en forma obligatoria. Por supuesto, siempre recomendamos que escuchen estas clases con audio para que después les resulte mucho más fácil la comprensión de la ficha en formato PDF, que es obligatoria. A pesar de que tratamos de que sean autoexplicativas, siempre es bueno escuchar la clase por los ejemplos que se dan, por los temas que se tocan. En la próxima diapositiva, nuevamente, voy a repetir eso, ficha técnica de cátedra, formato PDF, y voy a decir, básicamente, de qué se va a tratar esta clase sobre métodos y técnicas de la investigación. Les vuelvo a repetir, es la clase teórica 2 del programa. Como van a ver, en esta clase, básicamente voy a abordar los métodos y técnicas, los métodos fundamentales de la investigación científica, los aspectos fundamentales, y después me dedicaré al abordaje de ciertas técnicas, tanto estructurales como funcionales, en relación al sistema nervioso central. Ojalá hayan amanecido bien todos, que estén motivados y que sigan poniendo fuerza para realizar todas estas actividades y en última instancia terminar sirviendo a la comunidad. La clase que voy a desarrollar compete a métodos y técnicas en la investigación psicobiológica y va a ser subdividida en dos teóricos consecutivos. En el primero de estos teóricos les voy a dar los aspectos esenciales de cómo es la metodología científica en nuestra área, en las neurociencias, valiéndome de algunos ejemplos, y luego pasaré a técnicas de el análisis cerebral, tanto estructural como funcional, con técnicas que se dispone hoy en biomedicina y que son aplicadas en el campo de las neurociencias. Utilizaré algunos ejemplos basados en nuestra propia investigación para que vayan entendiendo los pasos que generalmente se siguen en una metodología científica. No podré abordar todos los métodos y técnicas que están en la bibliografía general, y les cuento, solamente he elegido algunos que perfectamente ilustran cómo se puede analizar ya sea la actividad cerebral en sí misma o las funciones que desplegamos en el plano comportamental, cognitivo, emocional, etc.
Hay un práctico que va a dictar el profesor Luna, que es un verdadero especialista en neuroimágenes y en otras técnicas de análisis de los comportamientos normales y patológicos, y por lo tanto eso servirá de suplemento y apoyo fundamental para esta clase. Me veo en la obligación de darle algunos lineamientos del método científico en general, ya que ustedes cursan durante el mismo año metodología de la investigación científica, y por lo tanto no puedo pretender que tengan los conocimientos antes de psicobiología experimental. Lo primero que les quiero decir es que la investigación científica generalmente se puede categorizar de tres formas: o es asociativa, o es correlativa, o es causal. Acá empiezo a utilizar ejemplos. ¿Qué investigo yo? Yo investigo si tempranas experiencias con alcohol, incluyendo a nivel fetal, infantil y hasta la adolescencia, de alguna manera repercuten en la preferencia hacia el alcohol más tarde en la vida y en procesos patológicos que pueden llevar a la drogadicción. ¿De acuerdo? O sea, partamos de una base. En mis modelos experimentales, cuando comenzamos, notamos que animales prenatalmente expuestos al alcohol después consumían mucho la droga en relación a cualquier otra sustancia. La discriminaban a la droga y la preferían a la droga. Ahí lo único que estoy haciendo es mostrar una asociación entre dos fenómenos: exposición prenatal y mayor consumo. Ahora, puede haber un sinfín de variables que expliquen este fenómeno. Yo solamente lo que veo es la asociación. ¿Está claro? Ahora, después pasamos a un plano más correlativo. Correlación significa demostrar la fuerza de la asociación. Empezamos a variar sistemáticamente cuánta experiencia prenatal tenía el individuo con la droga y luego cómo respondía a la droga. Y ahí sí empezamos a obtener evidencias que en función de la cantidad de experiencia, a mayor experiencia, mayor preferencia con la droga. Perfecto. Ahí estamos en el plano correlativo, tenemos predicción. Mucha gente cree que las correlaciones ya indican causalidad. Y sí, si se mueve este fenómeno, la variable independiente, la experiencia prenatal, y cambia en función de esos movimientos la variable dependiente, el consumo posterior del alcohol, y bueno, es causa y efecto. Bueno, podemos llegar a conclusiones totalmente erróneas en ese sentido. Les doy un ejemplo que sabía dar un excelente profesor de estadística en la facultad, el profesor Grasso. Sabemos que en ciertas zonas de agricultura, donde se cosechan muchas mandarinas, se cosechan muchas naranjas también. Entonces puedo verme tentado a decir las mandarinas son la causa de las naranjas, o que las naranjas son la causa de las mandarinas. Estaría diciendo una barbaridad. Lo único que estoy diciendo es que están fuertemente asociadas las dos, y seguramente habrá factores que expliquen por qué esta correlación ocurre, independientemente que entre estos factores haya relación causal. El tercer aspecto, en la parte causal, es a lo que pretendemos llegar todos: poder demostrar la causa. Lo que nosotros empezamos a investigar en el plano sistémico, global del individuo, empezamos a encontrar que el feto procesa el olor del alcohol que se distribuye en el líquido amniótico y que empieza
a ser preexpuesto a las claves sensoriales del alcohol y después las reconoce postnatalmente y las prefiere. Un mecanismo hasta bastante similar a cómo a través de ciertas moléculas del líquido amniótico empieza a aprender sobre ciertas moléculas de la leche materna. Un efecto de preexposición a los mismos estímulos sensoriales. Pero también demostramos que el alcohol a nivel cerebral fetal producía efectos de reforzamiento, como esta droga produce en muchas edades. Los reforzaba a los organismos. Consumimos las drogas por sus propiedades apetitivas o también las consumimos muchas veces para eliminar estados aversivos, por ejemplo ansiedad. Bueno, nosotros descubrimos que el feto era muy sensible al poder reforzante de la droga. Y también descubrimos que el feto asociaba el olor y el gusto del alcohol que recibía por el líquido amniótico con estos efectos reforzantes. Hacía un aprendizaje asociativo. Ahí sí ya estamos aproximándonos al plano causal. B dice cumplimentar plenamente con las normativas éticas vigentes. Más allá que la investigación se haga en modelos animales o se pueda hacer en humanos, existen normativas biomédicas, biopsicológicas, que son indispensables cumplir, tanto en el plano nacional como internacional. Lean también las leyes de salud mental argentinas, que de alguna manera abarca este problema también. No se puede hacer investigación sin tener en cuenta todas las normativas éticas que están vigentes. Las mismas van cambiando de acuerdo a la evolución cultural, cada vez son más estrictas, de lo cual nos alegramos todos. No se puede simplemente hacer investigación científica guiada por la curiosidad, sacrificando, poniendo en peligro a otro organismo o haciendo la investigación sin un propósito que lo amerite, aunque sea para obtener conocimiento básico. C. El conocimiento que se obtiene de la investigación, sea asociativa, correlativa o causal, debe ser considerado como verosímil. Verosímil es probabilístico, tiene alta posibilidad de ser correcto, cierto, lo estoy poniendo en palabras coloquiales. Pero el hecho de tener alta probabilidad no disminuye la posibilidad de demostrar que es falso. ¿De acuerdo? Ese es un criterio muy importante al cual adhiero epistemológicamente. Debe ser constantemente revisado el conocimiento, ampliado y desafiado. No son verdades absolutas. En la religión existen los postulados de fe. Esa es una verdad absoluta para el individuo, totalmente respetable. En la ciencia existe probabilidad con respecto al conocimiento generado. D. Aunque sea verosímil y no totalmente verdadero, requiere fundamentalmente cumplimentar con criterios de objetividad, confiabilidad y validez. Objetividad es lo que yo veo en un experimento, en una expresión, supongamos, lo que yo veo en la cara de un bebé reaccionando frente al olor del alcohol porque la mamá tomó alcohol, lo tienen que ver los otros. Hoy, por supuesto, la objetividad, y esta clase tiene mucho que ver, se aumenta por la disposición de técnicas que nos dan muchas herramientas para que todos veamos lo mismo, que todos constatemos el mismo fenómeno. No me voy a explayar mucho más, es simplemente para darles una idea. Confiabilidad. El conocimiento que se obtiene debe ser confiable. ¿Qué quiere decir eso?
que lo que yo veo hoy lo puedo reproducir mañana, incluso con distintas técnicas, y ver básicamente el mismo fenómeno. Confiar en el fenómeno a través del tiempo, a través de distintas estrategias experimentales que van indicando que siempre terminamos viendo probar la misma tendencia. Validez. La validez es fundamental en ciencia. ¿Qué tan válido es el conocimiento que obtuve? Yo puedo hacer el mismo experimento de distintas maneras con distintas técnicas, y en general todas tienen que contestar lo mismo para convalidar el fenómeno. Eso se llama validez interna, cuando dentro de un mismo grupo de investigaciones, abordando el fenómeno con distintas técnicas, por ejemplo, con distintos métodos, llego a la misma conclusión. Validez externa es cuando otros investigadores han utilizado distintas aproximaciones y han llegado a las mismas conclusiones que yo. Lo que nosotros veíamos en la relación exposición prenatal al alcohol y consumo exacerbado de alcohol posteriormente en la vida, se empezó a ver clínicamente, se empezó a ver epidemiológicamente, y no solamente en los modelos animales que nosotros usamos. Ese es un ejemplo de validez externa. Los pasos básicos que requiere un estudio científico son, primero, me planteo un problema, como el problema que me planteé yo. ¿Hay relación entre la exposición fetal al alcohol y la preferencia o la tendencia a la drogadicción? Esa es la pregunta. Bueno, lo primero que tengo que hacer es no ser soberbio. Muchos investigadores creen que una idea que se les ocurre no tiene bibliografía preexistente. Antes de empezar cualquier investigación, debo hacer un análisis sistemático de toda la bibliografía pertinente relativa al problema de investigación. Por ejemplo, en nuestro caso, tuvimos que ver si efectivamente el feto desarrolla sistemas sensoriales para procesar el uso y el abuso del alcohol, si existían evidencias de aprendizaje sensorial y asociativo a nivel fetal. En muchos casos encontramos que la literatura no existía. En otros casos sí encontramos la literatura con respecto a otros fenómenos. Preferencias de dietas que consume la madre, adquisición de información intrauterina con respecto a la voz de la madre, capacidades asociativas que se demostraron, capacidades sensoriomotoras del feto, persistencia de memorias fetales, etc. Si yo no conozco esa bibliografía, casi que estoy cometiendo hasta un problema ético, porque voy a partir de algo que creo que es totalmente original, sin incluso refrendar lo que ya se sabe del problema. 2. Tengo que generar hipótesis, nulas, alternativas, direccionales. Eso lo van a ver bien en metodología. Déjenme decir básicamente qué es generar una hipótesis. Generar una hipótesis es decir, si el feto, por ejemplo, tiene capacidad sensorial para procesar el alcohol, en consecuencia, luego tengo que demostrar que una vez nacido, reconoce la droga y discrimina la droga en función de sus atributos sensoriales de otros elementos que no son etílicos o del alcohol. ¿Entienden? ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que eso no va a ocurrir. Justamente desde nuestra perspectiva, tomamos todas las precauciones en el desarrollo del experimento para dar un lugar a demostrar que estamos equivocados. De hecho, incluso los procesamientos estadísticos, tienen tales exigencias
que tienen más probabilidad de demostrar que estamos equivocados que de alguna manera nuestra hipótesis es probable. 3. Operacionalización de los elementos que constituyen la hipótesis. La hipótesis es un enunciado, ahora la tengo que bajar a la realidad. La operacionalización ahí sí tiene que ver mucho, por ejemplo, con las técnicas y con los diseños de los experimentos. Por ejemplo, operacionalizar un experimento donde yo quiero saber si el feto procesa el olor del alcohol y tengo que saber cuando la madre consume alcohol cómo se distribuye en el líquido amniótico. Para eso hay técnicas. Tengo que saber si eso que se distribuye en el líquido amniótico estimula receptores sensoriales olfativos y gustativos. Hay técnicas. Y después también tengo que saber cómo evaluarlo al bebé. Para eso tuvimos que inventar muchas técnicas. Tuvimos que inventar técnicas en las cuales presentábamos el olor, presentábamos el gusto, presentábamos procesos de discriminación con otras sustancias, etc. Operacionalizar es decir, sí es la palabra importante. Si el feto procesa el olor del alcohol, entonces primero tengo que encontrar el alcohol próximo al feto y tengo que encontrar que efectivamente estimula receptores sensoriales y gustativos. ¿De acuerdo? Las dos palabras clave, vuelvo a repetir, son el sí, tal cosa, entonces espero tal otra. 4. Mucho que ver con lo anterior. ¿Qué métodos y técnicas voy a utilizar? Fundamentalmente, en la investigación biopsicológica, lo más importante que van a tener que concebir no es el grupo experimental que les interesa, el bebé expuesto al alcohol y después ver cómo lo consume. Son los controles. Puedo estar tan equivocado que en una de esas, cualquier cosa que le administre, después le cambian el gusto por sabores nuevos. Entonces me tengo que asegurar de tener controles expuestos a otras claves olfativas o gustativas que no son propias del alcohol, para contrastar y para ver si después la preferencia es hacia esas claves y no hacia el alcohol. ¿Qué técnicas voy a usar? Bueno, ya les mencioné. Hay técnicas para saber si el alcohol llegó al líquido amniótico. Hay técnicas para saber si los receptores sensoriales fueron estimulados. Hay técnicas para saber si está produciendo un aprendizaje asociativo con los aspectos reforzantes del alcohol. Pero si es asociativo, por ejemplo, o sea, lo sensorial se une a los efectos reforzantes a nivel central, y tengo que tener grupos donde la asociación no se produzca. Por ejemplo, que tengan solamente la parte reforzante, solamente el olor, o que el olor y la parte reforzante no estén asociadas temporalmente entre sí. 5. Diseñados los métodos y técnicas, se ejecuta el experimento. Una vez realizado el experimento, obtenidos los datos, se procesa y se analiza la información. Se lo hace en la forma más objetiva posible. Siempre puede existir un sesgo por parte del investigador para ver lo que quiere ver. Por supuesto, cuanto más precisas sean nuestras técnicas para recoger los datos y procesar los datos, más duras sean con los datos, por ejemplo a nivel estadística, y bueno, nos estamos cubriendo de ese sesgo personal que puede existir. 6. Una vez que obtengo la información, tengo que contrastar lo que obtengo con el conocimiento que preexiste. Por ejemplo, esto convalida lo que vieron otros autores con respecto al procesamiento sensorial, convalida lo que vieron otros autores con respecto a otras drogas.
¿Convalida lo que la epidemiología está viendo? ¿Cuáles son las diferencias, si existen diferencias? ¿Qué aporta de nuevo lo nuestro? ¿Cuáles son las fallas en lo que encontramos? Porque hay cosas que no podemos entender plenamente. De acuerdo a todo eso, vamos a apoyar la verosimilitud de nuestros hallazgos o rechazarla. 7. El problema no termina ahí. Tengo que generar nuevos problemas e hipótesis. Tengo que continuar con la investigación. Muy pocas investigaciones en la historia de la humanidad han dado una respuesta verosímil que se ha mantenido por sí misma en el tiempo. Necesito profundizar en los mecanismos. Si he encontrado que hay aprendizaje fetal y he encontrado algunos de los mecanismos que responden a un aprendizaje asociativo, supongamos, bueno, tengo que comprender cómo se produce eso en el cerebro. Tal vez tenga que comprender cómo puedo prevenir eso una vez que se da. Tal vez tenga que idear técnicas para ver hasta cuándo dura y por qué dura hasta cierto momento esa memoria y luego se desvanece. ¿Qué poder tiene esa memoria? ¿Por qué mecanismos neurales está básicamente regida? Tengo 1000 preguntas para hacer y tengo que elegir las mejores. Para no sobrecargar este teórico, insistí mucho sobre el concepto de verosimilitud al principio. Esta es una perfecta definición del concepto de verosimilitud, que epistemológicamente es muy respetado en ciencia en general. Hablando sobre Popper, McGee destacaba la simetría que existe entre la lógica de verificar y de falsación. Aunque ningún número de enunciado de observación referido a observaciones de cisnes blancos nos autoriza a derivar lógicamente el enunciado todos los cisnes son blancos, basta un solo enunciado de observación referido a una sola observación de un cisne negro para que podamos derivar lógicamente el enunciado no todos los cisnes son blancos. En este sentido, las generalizaciones que hacemos resultan ser, aunque no verificables, al menos falseables. O sea, que las leyes científicas son contrastables a pesar de que no se pueden probar plenamente, o sea, verificar. Pueden ser contrastadas mediante intentos sistemáticos de refutación. A medida que la refutación del conocimiento se vuelve cada vez más difícil, más verosímil es el conocimiento obtenido. Entramos ahora a la parte específica de técnicas que se pueden emplear en neurociencia en general y en biopsicología en particular. Vamos a ver algunas netamente a nivel celular, vamos a ver otras más a nivel de sistemas, más a nivel de estructuras. No las voy a abordar a todas. En la bibliografía obligatoria que hay están excelentemente redactadas. Solamente quiero que vean ejemplos de algunas alternativas tecnológicas que disponemos. Por ejemplo, nos podemos centrar en la célula. En la fotografía de la izquierda superior están viendo ya un conocimiento que se elaboró a principios del siglo pasado. Golgi, gracias también a los descubrimientos de Cajal, pudo demostrar un sencillo procedimiento histológico que nos permite ver la morfología neural o de una neurona completa en 3 dimensiones. Lo que ustedes están viendo es una célula piramidal, fíjense en el soma, como parece una pirámide, con su mayor prolongación que es el axón y todas las dendritas que tiene.
al lado, a la derecha, lo que están viendo es una técnica alternativa que en este caso permite contabilizar en una estructura los núcleos de todas las células que componen a esa estructura, neuronas y glía. Son técnicas que, por ejemplo, son fundamentales para estudiar si un proceso tóxico, si el desarrollo de una enfermedad patológica, una patología neural ha matado células en determinadas estructuras, nos permiten estudiar su morfología, nos permiten estudiar su densidad, su cantidad. Pero ahora, si se fijan a la izquierda inferior, el cuadrito inferior, fíjense la belleza de esta neurona teñida por técnicas de fluorescencia que permiten, como la de Golgi, ver todos sus compartimientos. Es nuevamente una célula piramidal, pero también utilizando distintas coloraciones, distintas tinciones, ¿de acuerdo? Nos permiten ver otras neuronas que posiblemente estén interactuando con ella. Por ejemplo, en este caso, las que están teñidas de rojo son interneuronas GABAérgicas que interactúan con esta célula piramidal. A la derecha también tienen una técnica de tinción que solamente está destinada a rescatar, poder ver y analizar posteriormente con distintas técnicas, microscopía electrónica, otras técnicas inmunohistoquímicas, etc. En este caso, solamente están viendo las células GABAérgicas. Ya en un plano más sistémico, en este caso a nivel del sistema sanguíneo cerebral, se disponen de técnicas tal como la angiografía cerebral. En la carótida del sujeto se inyecta un tinte especial, un material de contraste, y a través de unos rayos X, es una técnica similar a la de rayos X, se puede observar cómo fluye la sangre a través del cerebro y si hay alteraciones en la constitución de este torrente sanguíneo cerebral. Lo que ustedes están viendo fundamentalmente en la fotografía más grande es la identificación, por ejemplo en este paciente, de una malformación arteriovenosa en el cerebro. Estas malformaciones están definidas, es como un ovillo vascular cuyos vasos son realmente débiles, se rompen con mucha facilidad, pudiendo ocasionar un accidente cerebrovascular por el cambio de la presión interna, por las alteraciones de la salida que fluye, de la sangre que fluye por ella. Pueden ser de distintos tamaños, pueden tener distinta gravedad, depende de dónde están, depende qué zonas afectaron una vez que se rompieron. Los pronósticos pueden cambiar y hoy hay técnicas también para poder solucionar algunos de estos problemas, tales como la presencia de estas malformaciones. Derivada de la tomografía axial computada, una técnica que revolucionó a la medicina y a la investigación en todos los campos, se desarrolló la resonancia magnética nuclear. Esta es una técnica que, aplicada tanto al cerebro como a otros órganos, nos permite ver la estructura, o sea, una técnica de tipo estructural. A la izquierda, el ángulo izquierdo superior, ven un típico resonador magnético. Les comento, quienes descubrieron la tomografía axial computada también recibieron el premio Nobel
por su aporte a la fisiología y a la medicina. La técnica de resonancia magnética nuclear son ondas que emiten átomos de hidrógeno, se activan por radiofrecuencia en un campo magnético y permiten luego la imagen del órgano que estamos investigando, en este caso el cerebro. Arriba van a ver un cerebro normal, un corte sagital normal, dice healthy brain, cerebro sano, contrastado con un cerebro, ángulo superior derecho, de un paciente que empieza a presentar una patología de muy mal pronóstico, que es la esclerosis múltiple, que implica ya lesiones que conciernen a las vainas de mielina de las neuronas. Ahí ya se pueden identificar lo que está señalado como placas o lesiones causados por la enfermedad. Ya se puede empezar a ver qué estructuras están siendo afectadas por el desarrollo de esta enfermedad. En el ángulo inferior izquierdo ven un corte donde se analiza un tumor. El tumor está en blanco. Fíjense en la primera fotografía. Este es el tumor después de haber sido tratado con radioterapia. Fíjense que ya es de una dimensión considerable. Se lo está tratando de reducir terapéuticamente. Pero fíjense cómo ya su presencia está comprimiendo el cerebro y desplazando el ventrículo. Ese amarillo que ustedes ven con negro es el ventrículo que ha sido totalmente desplazado. Por lo tanto, el tumor está ejerciendo una notable compresión sobre la masa encefálica. Desgraciadamente en este paciente, al lado van a ver que desgraciadamente el tumor sigue creciendo, posiblemente se extienda o forme metástasis en otras áreas, y fíjense ya como los ventrículos anteriores empiezan a ser desplazados. Se puede seguir este tumor y obviamente estas técnicas son fundamentales para guiar posibles procesos tales como la radioterapia, la quimioterapia e incluso la cirugía para extraer el tumor. En el ángulo superior, inferior derecho, tienen fotografías que ya les mostré. Fíjense lo nítido que refleja a la estructura cerebral la resonancia magnética nuclear en este caso. Fíjense que también señala grandes haces de fibra. La flecha está mostrando el cuerpo calloso, ese gran puente de axones que permite la intercomunicación hemisférica. El primero es un chiquito normal de 13 años, ya lo comenté a esto. El segundo es un chiquito que fue prenatalmente expuesto al alcohol. Y el tercero, un chiquito que fue expuesto masivamente al alcohol. Fíjense cómo va disminuyendo el cuerpo calloso, cómo claramente esta técnica de tipo estructural refleja la alteración que está produciendo el alcohol sobre la intercomunicación hemisférica. Hay una obra que les recomiendo a todos leer en neurociencias. Yo creo que es uno de los pilares de la neurociencia moderna. La organización del comportamiento, escrita por Donald Hebb. Su visión fue tan clarificadora que nos permitió cambiar el concepto del funcionamiento cerebral. Al principio se pensaba que las unidades funcionales eran las neuronas en sí mismas. Si ustedes leen cuidadosamente este libro, van a ver que son grupos de células, las unidades funcionales, que cumplen una misma misión y que podrían situarse
a gran distancia una de otra. La resonancia magnética nos permite ver básicamente sustancia gris y sustancia blanca, pero sin gran definición en cuanto a la sustancia blanca. Hay nuevas técnicas desarrolladas, ya les supe comentar en la clase introductoria, tales como el conectoma, que es derivado de la resonancia magnética, que les permite ver las fibras nerviosas que permiten la comunicación neuronal. Lo que ustedes están viendo acá son conjuntos de fibras que permiten precisamente la conectividad entre las neuronas, aun cuando se encuentren a largas distancias entre sí. De ahí generalmente los conceptos de sistemas regulando las funciones. He incluido un video que les pido mil disculpas, no lo he podido ver anoche, a ver si el video está en internet. Tuve un problema con internet, pero creo que sí sigue estando. Sin embargo, con esta ejemplificación creo que el concepto queda relativamente claro. Una derivación que impactó y es utilizada muchísima en la investigación y en el diagnóstico y el tratamiento neurocientífico es la tomografía por emisión de positrones, que evolucionó a partir de la tomografía axial computada. En este caso les comento más o menos en qué consiste. Es una técnica netamente destinada a aspectos funcionales de la neurona. ¿Cuál es el principal carburante, la principal nafta que necesita una neurona para funcionar, como la mayoría de las células del cuerpo? La glucosa. ¿De acuerdo? Nada más que la glucosa se metaboliza muy rápidamente y es muy difícil rastrear en el cerebro. Esta técnica se vale de la administración de un compuesto molecularmente parecido a la glucosa que se llama 2-desoxiglucosa. Se le inyecta al sujeto y llega al cerebro. Es tomado por las células activas, nada más que a diferencia de la glucosa, tarda muchísimo en metabolizarse. Entonces se puede rastrear con esta técnica. Lo que ustedes están viendo en el ángulo superior izquierdo es un cerebro básicamente expuesto a una luz centellante. Como verán, son círculos con colores muy fuertes, se presentan en forma centellante, o sea, parpadea. Como van a ver, ¿qué se enciende en el cerebro? ¿Qué neuronas se encienden? ¿Cuáles son las neuronas que están activas? El lóbulo occipital, encargado del procesamiento visual. Estos son distintos cortes seriados del mismo cerebro ante la permanencia de esta estimulación centellante. Abajo de ese gráfico tienen la utilización de la tomografía por emisión de positrones en un caso de un paciente que después de la autopsia fue diagnosticado con Alzheimer. Para que se vayan familiarizando, Alzheimer es la demencia más frecuente que se encuentra en el mundo. Desgraciadamente a veces tiene aparición temprana, incluso hasta los 40 años de edad. Un 10% de los mayores de 65 años sufren esta patología, y si toman ya a partir de los 80-85 años de edad, ya más de un tercio sufren esta patología. Es una enfermedad neurodegenerativa. Básicamente comienza con signos de irritabilidad. Muy comúnmente se ve la amnesia anterógrada, quiere decir no recuerdan lo que ocurrió recientemente, no pueden registrar los acontecimientos en la memoria, y a veces muestran irritabilidad, creo que ya les dije, desorientación espacial, y esto desgraciadamente va progresando, afectando prácticamente todas las funciones cognitivas y muchísimas otras funciones fisiológicas básicas. Tienen a la izquierda el
un cerebro normal. Esto es antes de estar realizando una tarea cognitiva relativamente compleja. Todo lo que ven que tiende a rojo, o sea, amarillo, anaranjado y rojo, es lo que refleja la actividad neural en este estado basal. Ya si lo comparan con un cerebro de Alzheimer avanzado, aún en un estado basal, sin estar haciendo nada propiamente dicho, van a ver que la activación es bastante menor y bastante diferencial con respecto al cerebro normal. Ahora se les pide a los dos sujetos que realicen una tarea cognitiva realmente compleja que implica la participación de múltiples estructuras del sistema nervioso central. Miren cómo se enciende el cerebro normal. Y fíjense el poco encendido del cerebro de Alzheimer. Ya se conoce bastante las bases neurobiológicas del Alzheimer, por más que aún no hay un tratamiento específico para revertirlo, no es reversible, es atenuable en algunos aspectos. Básicamente se sabe que en el citoplasma de las células se forman como unas fibras y también existe un neurotejido en degeneración que contiene en abundancia una proteína que es amiloide, se llama, que existe normalmente en el cerebro, pero aumenta muchísimo en este tejido que está cicatrizándose, lo cual lleva también a pérdida neuronal. No es una pérdida neuronal uniforme en el cerebro, pero eso lo van a ver más adelante. Ya pasando también al plano normal, volviendo al plano normal, sobre la derecha tienen un gráfico de cómo diferencialmente esta técnica de tomografía por emisión de positrones permite ver la activación diferencial de áreas cerebrales en función de aspectos que tienen que ver con el lenguaje. Cuando el paciente, el gráfico A, está leyendo palabras, básicamente lo que van a ver es que se encienden las áreas visuales y algunas áreas asociativas que están por adelante de ella. En el B, ya cuando empieza a escuchar palabras, ya empiezan a encenderse otras áreas más mediales, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Cuando el paciente habla, o sea, ya ejecuta, ya hay un output lingüístico, es otra área la que se enciende. Y fíjense lo que ocurre cuando empieza a pensar en palabras, el gráfico de cómo se encienden muchísimas estructuras que tienen que ver con el habla, la comprensión, habla y comprensión fundamentalmente. Les pido disculpas si se entremezclan algunos sonidos. Estoy afuera de la casa para poder hacer las grabaciones, ahí es donde tengo mejor señal de internet, curiosamente. Así que compartimos un poco todo con la naturaleza que me rodea. Perros, vacas, pájaros. Bueno, mil disculpas por eso. Vuelvo al ejemplo que les había mostrado en la diapositiva anterior. Los gráficos A y B están relacionados con el componente de entrada, el input, que tiene que ver con el lenguaje. Por ejemplo, A, leer palabras, B, escuchar palabras. Mientras que el C y el D están relacionados con la salida, el output de aspectos lingüísticos, ya sea el habla en sí misma o el pensamiento sobre las palabras. La diferenciación es clara. Mientras está leyendo palabras, se enciende básicamente el área visual y áreas asociativas que están por delante de ella. Cuando está escuchando palabras, ya ven un encendido del área temporoparietal que está generalmente abocada precisamente a escuchar sonidos y palabras. Ya cuando entramos a la parte del output, cuando habla la parte motora más involucrada
en la articulación del lenguaje y en la expresión del mismo es, habrán sentido hablar, del área de Broca. Y ya cuando se piensan en palabras y el significado de las mismas, ya se encienden áreas frontales que tienen que ver mucho con la decodificación de la información, áreas temporoparietales que tienen que ver mucho también con el sentido de las cosas, con la articulación del pensamiento sobre las palabras, en otras palabras, con la comprensión del lenguaje, y distintas áreas asociativas a nivel temporoparietal y occipital que unen funciones tanto de planificación como auditivas, como visuales, etc. Así como hubo evolución de lo estructural a lo funcional en la tomografía, primero la tomografía axial computada y después la tomografía por emisión de positrones, ocurrió algo análogo en cuanto a la resonancia magnética. La resonancia magnética nuclear original era básicamente estructural, como habíamos dicho, para la identificación de estructuras, para la visualización de la sustancia gris y de grandes concentraciones de sustancia blanca. Pero luego hubo progresos en cuanto a la resonancia magnética funcional y les voy a mostrar las ventajas que esto tiene incluso a nivel funcional sobre la tomografía de emisión de positrones. Acá están viendo imágenes tridimensionales de un cerebro que se está encendiendo básicamente en función de estímulos auditivos a los cuales está expuesto el sujeto. En la próxima diapositiva vamos a tener un caso de aplicación de esta técnica en la neurorehabilitación de chiquitos que tienen parálisis cerebral. Acá tienen un ejemplo de la resonancia magnética funcional aplicada a 3 pacientitos que desgraciadamente sufren parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que fundamentalmente afecta tanto la motilidad de la persona, los movimientos, como su postura. Generalmente implica un inadecuado desarrollo de las áreas cerebrales que controlan estas funciones, o lesiones de estas áreas cerebrales. Hay niños que nacen ya con parálisis general, hay otros niños, en la mayoría de los casos se empieza a ver desgraciadamente muy temprano en la vida, a partir de los 3 años de vida. También pueden tener otros problemas, tales como escribir, les cuesta mucho, manejar tijeras también. Y pueden presentar afecciones neurológicas tales como convulsiones o discapacidades mentales. Para también ir adelantándoles temáticas que empiecen a escuchar correctamente, técnicamente, lo que es algo cuando uno lo dice. En este caso voy a usar el término convulsión, o sea, prototípico de las epilepsias, ¿no es cierto? ¿Qué es una convulsión? Básicamente es una descarga masiva y sincrónica de grupos neuronales. ¿De acuerdo? Eso define una convulsión epiléptica, que puede causar distintos tipos de convulsiones. Después la vamos a ver. Pero por lo menos ya conocen la terminología adecuada. Bueno, estos 3 pacientitos que estoy mostrando acá, cada uno es una hilera de imágenes, están en un proceso de neurorehabilitación. Tienen distintas lesiones y están siendo entrenados en distintas funciones. Siempre tienen sobre el eje de las X, el eje horizontal, primero una etapa basal, donde la persona no está haciendo nada, digamos, está con su patología, y se emplea la resonancia magnética funcional
para ver cuál es el encendido de ciertas estructuras. Luego se hace un proceso de neurorehabilitación específico para los déficits de los chicos, es lo que se llama postintervención. Fíjense, comparen el encendido de la derecha con respecto al encendido de la izquierda y cómo la neurorehabilitación específica va mejorando la activación neuronal de estas criaturas. Luego se repite una etapa basal, es otro tipo de entrenamiento. Este entrenamiento ya es de orden visual y algo lingüístico. Nuevamente ahí tienen la parte basal antes de que se haga la intervención neurorehabilitatoria, y fíjense a la derecha cómo ha mejorado la activación neuronal. Quisiera ilustrarles un ejemplo de la aplicación de la resonancia magnética funcional en procesos de neurorehabilitación de criaturitas que desgraciadamente padecen parálisis cerebral. Primero les comento que la parálisis cerebral son un grupo de trastornos que afecta fundamentalmente la motilidad, los movimientos de la criatura, así como la postura. Estos chiquitos pueden nacer con parálisis cerebral, que se debe a una falta de maduración adecuada de ciertas estructuras cerebrales que regulan la motilidad, el equilibrio y otras funciones. Pero en general aparece temprano en la vida, aproximadamente a los 3 años. No es reversible. Nuevamente, sí es mejorable en muchos aspectos, lo voy a ilustrar a través de esta diapositiva. Tienen otros problemas, escribir, realizar tareas con tijeras, por ejemplo, les resulta muy difícil. Muchos de ellos presentan convulsiones y son discapacitados mentales. Para empezar, a que conozcan terminología adecuada, ¿saben lo que es una convulsión de tipo epiléptica? Hay una definición muy simple, no se lo olviden nunca. Una descarga masiva y sincrónica de grupos neuronales. Entonces ya sabemos cuando hablemos de convulsión de qué estamos hablando. En este caso, a estas 3 criaturitas son las 3 hileras, son las 3 criaturas de fotos, y sobre el eje de las X tienen una resonancia magnética funcional basal, cuando el paciente está tranquilo, sin ninguna intervención, y luego de una intervención de neurorehabilitación de distintas funciones. Tienen distintos grados de parálisis cerebral estos chiquitos, pero simplemente a nivel figurativo, fíjense en cada sujeto cómo aumenta la activación neuronal de acuerdo luego de la neurorehabilitación que se le está haciendo. La primera es una tarea relativamente simple. Ven, comparen el primer basal con el segundo postintervención. Después pasan de nuevo al basal y ahí ya sí se ve una tarea más compleja de neurorehabilitación que involucra aspectos visuales, aspectos de lenguaje, aspectos incluso de planificación y atención. Fíjense el efecto neurorehabilitatorio, cómo claramente se observa a través de la postintervención mediante resonancia magnética funcional. Como habrán visto, la tomografía por emisión de positrón y la resonancia magnética funcional básicamente abordan el mismo fenómeno, aspectos funcionales de la actividad neural. Nada más que la resonancia magnética funcional tiene algunas ventajas sobre la tomografía por emisión de positrones. Primero, no requiere administración de sustancia alguna en el sujeto. Segundo, no solamente brinda información estructural, sino también funcional en la misma imagen. Tercero, tiene mucho mejor resolución espacial.
podrán haber comparado, comparen la figura de tomografía por emisión de positrones y la de resonancia magnética funcional. Y 4, pueden lograrse imágenes tridimensionales de todo el encéfalo, algo que no se puede conseguir tan fácilmente con la tomografía por emisión de positrones, o es muchísimo más complejo. Les pongo esta diapositiva para que son videos cortitos que elegí, son de muy fácil comprensión, están en español, estos sí los pude chequear anoche, para que vean el empleo y el valor de las neuroimágenes, tanto en el aprendizaje escolar como en la música, digamos eso, en el plano de la normalidad, como también en el plano de la patología, la fibromialgia, el alcohol, el alcoholismo, la intoxicación etílica y en la esquizofrenia. Son videos realmente cortitos y les van a dar una buena perspectiva de algunas utilizaciones. No son videos muy recientes, pero cumplen con el propósito de ilustrar bien el valor de estas técnicas. No quiero alargar más esta clase, les aclaro de que he dejado de lado muchas técnicas. Nuevamente, fíjense en las técnicas de hibridación in situ, fíjense en las técnicas de diálisis cerebral, para qué sirven, las técnicas genéticas, están fácilmente explicables en el Pinel, por ejemplo, y son de fácil comprensión. Les aclaro que esta bibliografía que les pongo también va a ser repetida en la próxima clase, que es continuidad de esta, donde me voy a dedicar más a técnicas de tipo comportamental fundamentalmente, basadas en comportamientos espontáneos o comportamientos aprendidos, que siguen siendo sumamente útiles en el desarrollo del conocimiento biopsicológico. Espero que les haya gustado la clase, espero que haya sido relativamente clara. No se imaginen lo que extraño estar parado delante de ustedes y terminar la clase y seguir charlando con ustedes y poder comentarles sobre la psicología en el país, en el mundo, al menos lo que yo pienso, lo que yo veo y un poco lo que yo sé. Ya van a existir las oportunidades. Y de nuevo, pongámosle fuerza a esto. Le mandé una carta a una agrupación estudiantil, se les quería comentar, no importa, simplemente nos felicitaban por el Día del Docente Universitario. Yo en general no soy muy proclive a que me hagan esos mimos. No es que los rechacen, ni mucho menos. De hecho, son conductas muy cariñosas que aprecio muchísimo. Les contesté a los chicos agradeciéndole, y le dije que me iba a comportar como en un feliz cumpleaños. El feliz cumpleaños, vieron que a veces se le dicen al cumpleañero que puede pedir 3 deseos que no se comunican. Bueno, yo sí tengo 3 deseos que les quiero comunicar a ustedes, como lo hice con los estudiantes que me mandaron esa hermosa carta. El primer deseo es que no perdamos la pasión frente a la sociedad que sustenta y merece esta Universidad Nacional. El segundo deseo, y casi todas las clases las trato de basar en eso, es que formamos un trípode, somos un trípode, esa es nuestra estructura y nuestra función. Educar con la mayor excelencia posible para la comunidad que lo merece. No podemos vivir sin investigación para sustentar nuestro conocimiento, mejorarlo, cuestionarlo, darle un progreso que también sirva y extender este conocimiento a la comunidad.
Esas son nuestras tres cosas, que no las perdamos nunca de vista. Ese es un deseo también. Mi tercer deseo es de más difícil cumplimentación y simplemente se los comento para motivarlos y que alguien me encuentre, me ayude a encontrar el camino. Hace años que estoy bregando para que hagamos algo por los chicos de áreas rurales, de pueblos chicos, socioeconómicamente deprimidos, que no tienen el acceso a la Universidad Nacional. Sus comunidades, su esfuerzo, también sustentan a la Universidad Nacional y no es posible que no tengan cabida. Tal vez tengamos que pensar en un futuro como en una fundación entre estudiantes, profesores, egresados. Medicina tiene un sistema así. Ellos lo tienen para posgrados. Bienvenido sea. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en esos chicos que nunca van a tener una chance de llegar a la Universidad Nacional. Y tenemos que abrirles las puertas. Creo que también eso es parte de la tarea educativa nuestra. Es parte de la tarea de ustedes como estudiantes comprometidos con una sociedad que tiene que mejorar a través de lo que ellos mismos generan. Esta institución tan noble. Un abrazo.